Buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez en esta transmisión especial, una transmisión improvisada para reflexionar contigo un poco en esta noche y para compartir contigo diferentes comentarios que me están llamando la atención y que me han emocionado mucho, todos ellos con respecto a este pasado domingo de la Palabra de Dios, que como sabes, esto lo estoy grabando o estoy de hecho transmitiendo en vivo el lunes por la noche. Ayer domingo, que fue el tercer domingo del tiempo ordinario, como sabes, celebramos por primera vez en la historia de la Iglesia el domingo de la Palabra de Dios, y esto haciendo caso a lo que el Papa Francisco proclamó el 30 de septiembre en su carta apostólica en forma de motu proprio Aperuit Illis. Él prescribió que a partir de ahora, el tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia tiene que celebrar esta solemnidad, o de forma solemne tiene que celebrar la palabra de Dios. Y sabes que si has seguido Semillas para la Vida y si has seguido los videos aquí en este canal o en el canal en YouTube o nuestro sitio semillasparalavida.org, pues te habrás dado cuenta de que yo promoví muchísimo este suceso, porque no es para menos, es la primera vez que se celebra el Domingo de la Palabra de Dios, y a partir de ahora se seguirá celebrando, y a nosotros nos toca ser parte de esta primera vez. Entonces, qué mejor que participar de la primera vez y no quedarnos simplemente como espectadores, o ni siquiera como espectadores, sino quedarnos con las ganas de haberlo podido hacer. Y es lo que pasó con muchísimas personas. Déjame decirte que muchas personas se quedaron con las ganas de que en su parroquia se celebrara el Domingo de la Palabra de Dios, sencillamente porque pues hubo párrocos que hicieron caso omiso de las disposiciones del Santo Padre. Cosa realmente triste cuando vemos la reacción de muchas personas que me han escrito lamentándose porque ellas esperaban que en sus parroquias se hiciera algo y sencillamente nada sucedió. Y sabes que a mí me llama mucho la atención que, sabiendo yo que esto estaba sucediendo, que había lugares donde no se estaba haciendo nada y sabiendo que había muchos lugares donde sí, se me ocurrió publicar en la noche de ayer domingo un mensaje en una imagen, agradeciendo a los sacerdotes que sí celebraron el Domingo de la Palabra de Dios en sus parroquias, porque al hacerlo permitieron que sus comunidades pudieran ser partícipes de este primer Domingo de la Palabra de Dios. Este mensaje ya lo debes haber visto, búscalo aquí en nuestro canal en Facebook y lo verás. Lo hice también en inglés, tengo una página en inglés para mi apostolado en inglés, y pues lo publiqué también en el Facebook en inglés, y vaya que me he llevado una sorpresa con las reacciones que esto provocó, porque en tanto que en mi Facebook en español, las reacciones que provocó esto es que la gente que sí lo celebró, pues me compartía cómo lo hicieron. Incluso hubo muchas personas que me enviaron fotografías de cómo en sus parroquias o en sus catedrales se había entronizado la palabra de Dios, y que me contaban, hicimos esto, hicimos aquello. Y de hecho es lo que quiero hacer en esta emisión, precisamente leer contigo estos comentarios que me han enviado las personas, para que te des cuenta de cómo este evento tan importante se celebró en diferentes países y en diferentes parroquias. Pero sabes que la sorpresa no fue esa, la sorpresa fue en mi Facebook en inglés, que la reacción que tuve fue muy lejana a ser una reacción positiva. La gente más bien me cuestionaba, o sea, como que ¿por qué teníamos que haber hecho esto? Pues porque el Papa lo dijo, ¿por qué más quieres? Y me cuestionaban, ¿para qué necesitamos un Domingo de la Palabra de Dios? Si a fin de cuentas, alguien me decía, si a fin de cuentas en todas las misas, todos los días, en todo el mundo, leemos la Palabra de Dios en la Santa Misa, entonces ¿para qué queremos un Domingo de la Palabra de Dios? Cosa que es muy sencilla de responder. En todas las misas, todos los días, en todo el mundo, celebramos la Eucaristía y tenemos un día dedicado al Corpus Christi. De la misma manera, a partir de ahora tenemos un día dedicado a la Palabra de Dios. Y me cuestionaban y cuestionaban al Papa,
qué triste. Realmente yo no esperaba una reacción así de negativa en mi Facebook en inglés. Publiqué esta imagen en diferentes grupos en los que estoy inscrito y la reacción no fue favorable. Qué triste que eso suceda. Y bueno, gracias a Dios, en la parroquia donde yo asistí a misa, el sacerdote toda su homilía la centró en el Domingo de la Palabra de Dios, explicó por qué el Papa quería que se celebrara el Domingo de la Palabra de Dios, habló acerca de la prominencia de la Palabra de Dios en la historia del pueblo de Dios, que fue lo que el Papa pidió precisamente en su motu propio. También nos habló de lo que dice la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II acerca de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, y después desarrolló pues un esquema muy interesante en el que capítulo por capítulo de la primera carta a los Corintios fue explicando cómo la palabra de Dios de forma secuencial la va desarrollando Pablo hasta llegar a la conclusión de que una vez que la palabra de Dios se encarna en nosotros, se convierte en amor, y es entonces que Pablo entona su himno al amor: si no tengo amor, nada soy. De manera que, pues gracias a Dios pude participar. Mi preocupación era que esto no sucediera, déjame decirte, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en una misa en la que sí se le dio importancia. A mí me hubiera gustado que no solamente fuera la homilía, me hubiera encantado que se entronizara la palabra de Dios también, que se hiciera algo más. A fin de cuentas, el Papa Francisco fue muy específico en lo que pidió: que se entronizara la palabra de Dios, que se llevara en una procesión especial, que ese día la palabra de Dios se entregara a los fieles de una manera especial, que se instituyera a quienes reciben el lectorado, a los seminaristas que reciben el lectorado en este día. En fin, que se hiciera también todo lo posible por difundir la importancia y la necesidad de la oración, de la palabra de Dios, en especial la lección divina como forma de oración basada, por supuesto, en la oración. Pues bien, que te digo, mi experiencia en inglés no fue lo que a mí me hubiera gustado, y pues qué pena que así sean las cosas. Pero por el contrario, en mi página en español la respuesta fue esa. La gente con emoción me compartía lo que se hizo, cosa que deja ver realmente la importancia de esta fiesta y cómo donde se llevó a cabo la gente se dio cuenta de que algo sucedía, y la gente puso atención y la gente se emocionó por la palabra de Dios. En tanto que donde no sucedía esto, la gente se lamentaba, le pesaba, sintieron que se quedaron fuera. Incluso yo creo que hay personas que, aunque no lo expresaron, se sintieron timados. Yo me hubiera sentido timado si hubiera ido a la misa y nada hubiera sucedido, si ni siquiera lo hubieran mencionado. Yo me hubiera sentido timado y al final de la misa hubiera cuestionado yo al sacerdote: oye, pues ¿por qué no hicimos algo, verdad? Pero bueno, yo lo que hice aquí en Semillas para la Vida, tenía por fuerza que hacer algo, porque como sabes, una de las líneas de nuestro apostolado es la pastoral bíblica. Por eso tenemos nuestro programa semanal todos los fines de semana, Pasión por el Evangelio, en el que, como sabes, hago el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Por ejemplo, la Cuaresma pasada, todos los miércoles, hacíamos un ejercicio de oración basado en el Salmo de cada domingo de Cuaresma. Tengo 2 libros publicados sobre Sagrada Escritura: 666, el criptograma apocalíptico, quién es la segunda bestia, y el otro que se llama Judas, traidor o instrumento de Dios. Doy muchas conferencias sobre Sagrada Escritura a lo largo del año. Entonces, definitivamente, siendo la pastoral bíblica una de las líneas de acción de aquí de Seminance, pues tenía que hacer algo este domingo. Y si no lo has hecho, te invito a que veas 2 videos que hice. Son videos que hice para poder publicarlos en YouTube, aprovechando los audios de 2 podcasts que grabé hace varios años. Tenía una serie que se llamaba Conversando en el Camino, era un podcast largo, así al estilo de un programa de radio, y tenía los audios. Entonces se me ocurrió montarlos en un video, cada uno, y compartirlos. Ayer en el primero hago un análisis bíblico del primer canto del Génesis, en el que habla de cómo Dios creó todo en 6 días y al séptimo descansó. En el segundo hablo del segundo y tercer cantos de la creación, que hablan de la creación de Adán y después de la caída de Adán y Eva, y también hago un análisis bíblico muy interesante de cada uno. Busca esos videos aquí en Facebook, o búscalos en nuestro canal en YouTube, o búscalos en semillasparalavida.org. Ahí en la página principal puse una sección especial sobre este Domingo de la Palabra de Dios. Y también esta semana en Semillas para la Vida estoy dedicando las emisiones a hablar exclusivamente sobre temas bíblicos. Te digo todo esto para unirnos aquí en Seminance
a las celebraciones con motivo de este primer domingo de la palabra de Dios en la historia. Y también yo lo hacía y yo lo anunciaba. Cuando anuncié estos videos dije, pues ahí están, para que si acaso en tu parroquia no se hace nada, pues ahí tienes estos videos, de menos velos tú, júntate con tu grupo de oración, júntate con gente de tu parroquia o con tu familia o tú solo ve los videos y de menos siente que fuiste parte de. Por eso los puse los videos, para que la gente tuviera más elementos, más herramientas para ser parte de, y para que si nada había sucedido en sus parroquias, pues al menos con los videos sintieran que eran parte de esto, porque qué feo ha de ser. Yo realmente, pues gracias a Dios pude estar en esta misa, pero qué mal me hubiera sentido, de veras me hubiera sentido fuera de la jugada, como si me hubieran congelado y me hubieran dejado en la banca y con los ojos vendados, ni siquiera viendo el partido que se está desarrollando, ¿no? Entonces, pues no, o sea, somos parte de la iglesia y tenemos que ser, yo decía, tenemos que ser protagonistas de la historia de la salvación, que seguimos escribiendo como iglesia, que seguimos escribiendo como iglesia. Alguien me criticó y me dijo, es que lo que pasa es que a ti te gusta el protagonismo y por eso haces tus videos, porque te gusta salir y no es así. O sea, no es que a mí me guste el protagonismo, porque no quiero yo ser la estrella, eso sería buscar el protagonismo. A lo que me refiero es a que tenemos que ser protagonistas, eso sí, todos protagonistas de la historia de la salvación, porque para eso cuando nos bautizaron fuimos ungidos como sacerdotes, como profetas y como reyes. Entonces no es para que nos quedemos ahí de espectadores viendo cómo la historia de la iglesia pasa, es para que nosotros mismos vivamos la historia de la iglesia, que a fin de cuentas es la historia del pueblo de Dios. Entonces tenemos que vivir la historia del pueblo de Dios, tenemos que ser parte de la historia de Dios, tenemos que ser protagonistas de la historia de Dios, y muchas veces para eso necesitamos de nuestros sacerdotes, como en este caso. Entonces, cuando un sacerdote le hace caso al Papa, se lo toma en serio, celebra algo como esto, pues hace que su comunidad sea parte de esa historia. Cuando un sacerdote hace caso omiso, a quien fastidia es a su parroquia, y eso no se vale, eso no se vale. Entonces, pues bueno, ¿no? Vamos aquí, te digo, voy a compartir contigo los comentarios que me han dejado, no todos, porque me han dejado muchos comentarios, y como las publicaciones aquí también se han diseminado por diferentes grupos en Facebook, pues me han dejado respuestas en diferentes lugares, lo mismo que en YouTube. Entonces no puedo ponerme a buscar todos, porque si no perderíamos mucho tiempo en las búsquedas, pero sí de menos aquí las que tengo a la mano sobre este mensaje, que mira, aquí espero que se vea, y a lo mejor se ve reflejado, no sé si tú lo veas reflejado. Yo me acuerdo que los videos en vivo en Facebook salían como espejo, espero que no sea el caso, pero este fue el mensaje que hice, ¿verdad? Gracias a todos los sacerdotes que, haciendo caso al Papa Francisco, hicieron posible que sus comunidades parroquiales celebraran por primera vez este domingo de la palabra de Dios. Por cierto, ¿tú crees que en inglés alguien me dijo que si mi comentario pretendía ser sarcástico? Y le dije, o sea, en primer lugar, yo jamás usaría algo tan sagrado como la palabra de Dios para lanzar un sarcasmo. Y en segunda, es una expresión de agradecimiento a los sacerdotes que sí se lo tomaron en serio. Entonces, ¿qué tiene de sarcástico? Pero ve hasta dónde llega la fe infantil de tanta gente. Es lamentable, verdaderamente lamentable. Pero bueno, mira, vamos aquí a ver, aquí me dejaron bastantes mensajes, entonces te los comparto porque eso nos da una idea de lo que se hizo. Y si tú quieres aquí dejar mensaje en esta transmisión en vivo y ponernos qué se hizo en tu parroquia, pues sería realmente muy bueno. Y si nos dices qué hicieron en tu parroquia y en qué país estás o en qué diócesis, pues todavía mejor, para que podamos darnos una idea, ¿verdad? Bueno, el primero que me dejaron triste de lamentarse, ¿verdad? Dice, acá ni siquiera mencionaron nada, pues qué mal. Y luego alguien contesta, tampoco en mi comunidad, pues pésimamente mal. Luego alguien responde, en mi comunidad sí comentaron, incluso pusieron la palabra al costado del Santísimo, con un cirio especial, y durante la celebración permaneció abierta. O sea, entronizaron la palabra de Dios como pidió el Papa. Alguien más dice, en nuestra parroquia, en Santo Tomás Moro, en Guadalupe, Nuevo León, esto es en México, sí lo hicieron nuestros sacerdotes, en el altar y con los 2 cirios encendidos. Alguien más puso aquí, a Dios gracias, en mi iglesia se realizó. ¡Qué hermoso acto! Gracias, Papa Francisco, por tanto que nos enseña.
Luego alguien puso, mi parroquia sí, el sacerdote explicó, Santa María Goretti en Guatemala. Otro más, bendito Dios y el Espíritu Santo, que siga orientando y bendiciendo al Santo Padre para que Él nos diga y lleve para que Él nos dirija y lleve nuestras almas a Dios. Gente que se siente agradecida con el Papa por haber hecho esto. En mi parroquia, dice otra persona, en mi parroquia sí lo celebraron con gran amor y devoción. Gracias a Dios por los buenos sacerdotes. Definitivamente gracias a Dios. Alguien aquí me comparte la página de Facebook de su parroquia con unas fotos muy bonitas de todo lo que se hizo. Luego otra persona me pone, en mi parroquia igual el padre lo hizo muy solemne, hasta procesión de la palabra, y nos pidió que cuando fuera entrando al templo, todos con manos en el corazón, fuéramos dándole total reverencia y respeto como se merece. Fue muy emotivo y así en todas las comunidades que conforman la parroquia. Después alguien se queja, ayer en misa no lo mencionó el padre, pues muy mal por el sacerdote. Otra persona, aquí entró en procesión la palabra y después la pusieron en el ambón. Bueno, hay lugares donde eso se acostumbra de rigor todos los domingos. Entonces, si aquí se hace así siempre, pues no hicieron nada especial. Pero si es una parroquia donde eso nunca se hace y lo hicieron ayer, bueno, pues entonces sí, es una manera precisamente de destacar, que era lo que pedía el Papa, ¿verdad? Alguien más pone, es una bendición poder orar con la palabra. Claro, y era lo que decía el Papa también, hay que promover que la gente ore con la palabra de Dios, en especial que recurra a la lección divina. Alguien más me escribe, en Ciudad Juárez, en la parroquia Santos Mártires Mexicanos, sí se hizo, y se colocó la palabra de Dios en lo alto, junto a la imagen de Cristo en la cruz. Muy bien. Alguien más, Dios mueva los corazones para que todos los hijos de Dios hagamos caso a los mensajes del Papa. A lo mejor esto es como que una queja entre líneas de, pues acá no hicieron nada, hay que rezar por los que no hicieron nada, pues sí. Después alguien comenta, así lo mencionó el padre en la homilía. Y luego alguien de Panamá me pone también el enlace a la página de su iglesia en Panamá, donde hay un santuario, de hecho un santuario donde pues también se lo tomaron en serio y muy bonitas las imágenes de todo lo que hicieron, ¿verdad? Después, en mi parroquia nada más puse la Biblia en un atril, pero el sacerdote no dijo nada al respecto y le envié la información. Pues muy mal por el padre que no explica, ¿verdad? Después, muy bonita la misa en mi parroquia y la homilía enfocada totalmente al día de la palabra de Dios. Incluso fuimos invitados a leer la Biblia diariamente y nos dieron una hoja de guía para hacerlo. Esto fue en Portland, acá en los Estados Unidos. Y sí, después esta misma persona nos compartió una fotografía de la guía. Es una hoja donde viene dividida toda la Biblia por días y unas casillas como palomitas para que vayas marcando que ya leíste de tal capítulo a tal capítulo y así en un año leas la Biblia entera. Qué bueno, era lo que quería también el Papa, que se promueva precisamente la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Muy bien. Después alguien comenta aquí. Bueno, es alguien que apenas iba a ir a misa, entonces dice, iré a misa a mi parroquia hasta más tarde, pero espero que esté muy bonita, ojalá que así haya sido. Luego alguien pone, nuestra parroquia sí se hizo mención del Día de la Palabra del Señor y aparte el Padre nos invitó a compartir el pan con los más necesitados. Pues muy bien, y sabes que también, sobre todo en YouTube, muchos de los comentarios que me dejaban iban en la línea de que los sacerdotes habían dicho desde el domingo anterior que llevaran sus Biblias este domingo para que les bendijeran la Biblia, ya sea dentro de la misa o terminando la misa. Y también hubo parroquias donde regalaron Biblias, según me dijeron, a las familias que todavía no tenían una Biblia, se les obsequió una Biblia para que todo el mundo tenga la palabra de Dios. Entonces, como ves, estos son solamente ejemplos, pero a mí me emocionan mucho porque hablan precisamente de la alegría que trajo al corazón de los fieles la celebración de este domingo de la palabra de Dios. Y bueno, yo creo que también a fuerza de estar escuchando todo lo que yo hablé aquí, los radioescuchas de Semillas para la Vida, tenían esa disposición particular y esa expectación. Y lógicamente que cuando celebras algo con expectación, no te sabe igual que cuando no sabes ni qué está pasando y de pronto te dicen, es que hoy es el domingo de la palabra de Dios.
Así que yo creo que también eso fue muy bueno, que lo estuviéramos difundiendo y promoviendo aquí tanto. Y para terminar, quiero hacer compartir contigo un mensaje que dejé a propósito para el último, porque es el que más me emocionó, porque se trata de una persona que en su parroquia hicieron caso omiso, entonces no se quedó de brazos cruzados. Lo celebró en su casa con sus hijos y para hacerlo echó mano a los videos a los videos aquí que hacemos en Seminance, que para eso eran. Y no solamente eso, mira, dice el mensaje, Mireya se llama, aquí se va a decir su nombre, Mireya, y Mireya dice, en mi comunidad ni siquiera lo mencionó el sacerdote, pero yo sí les hablé a mis hijos sobre eso, incluso hice un dibujo en mi cuaderno espiritual, y te voy a enseñar el dibujo, por eso guardé esto para el final. Vimos mis hijas y yo, además de Pasión por el Evangelio, las otras cápsulas referentes al Domingo de la Palabra de Dios. Hace tiempo que las invité a ver Pasión por el Evangelio y pienso, así si el Padre no explica bien, ellas y yo ya tenemos el conocimiento. Gracias a usted por tanta entrega, me dice. Pero yo le agradezco a esta persona su compromiso con la iglesia y su pasión por nuestra fe, porque no se quedó de brazos cruzados. En mi parroquia no lo celebran, pues lo celebro en casa con mis hijas. Y vamos a ver estos videos para que nos dediquemos a pasar un buen rato aprendiendo y concentrándonos en la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que en su diario espiritual hizo un dibujo. Pero ve el dibujo que hizo esta persona para celebrar a nivel personal este Domingo de la Palabra de Dios. Y por eso es que me he emocionado tanto y por eso es que quiero compartir esto contigo. Mira. Ve nada más. Mira. Ahí se ve. Entonces ahí le pone su título. ¿Cómo lo puedo ampliar? Bueno, le pone el título, ¿no? Y pone Domingo de la Palabra de Dios. Escribe ahí una reflexión. Y ve, entonces a mí me emocionó mucho. Y pues bien, para Mireya, yo diría que Mireya de Jesús se lleva mención honorífica. Muy bien, Mireya, en verdad, gracias por tu compromiso con la iglesia y gracias por tu pasión por nuestro... Esto, queridos amigos, no me van a dejar mentir, es lo que se llama pasión por nuestra fe. No me quedo de brazos cruzados, quiero ser protagonista de la historia de la iglesia, quiero ser protagonista de la historia de la salvación. No me voy a quedar sin que nada suceda, voy a hacer que las cosas sucedan. Eso es lo que distingue a una persona que está apasionada por lo que sea. Entonces, alguien que está apasionado por nuestra fe, precisamente se caracteriza por estas acciones. No me voy a quedar sin que las cosas sucedan, ni me voy a quedar esperando a que sucedan o no. Voy a hacer que sucedan. Y si no suceden en mi parroquia, me encargo de que sucedan en casa, que a fin de cuentas cada hogar es una pequeña iglesia doméstica. Y ve qué bonito que hasta... no solamente lo hace con sus hijas, a nivel personal en su diario no lo deja pasar y dibuja este dibujo precioso, pues para destacar, para darle importancia a lo que el Papa nos ha pedido, que es este Domingo de la Palabra de Dios. Así que Mireya, te llevas mención honorífica de Semillas para la Vida. Gracias por compartir con nosotros tu testimonio y gracias por tu pasión por nuestra fe. Pues bien, amigos, era de lo que quería hablar con ustedes esta noche. Aquí estaba yo viendo estos mensajes y dije, creo que esto vale la pena compartirlo. Hay algunos lugares incluso donde fue el inicio de una semana que van a dedicar en la parroquia al estudio de la Biblia. Y de hecho, por ahí hay un lugar, pero no me acuerdo ya dónde, de los varios mensajes que recibí y que vi en diferentes grupos, pero alguien comentó que no solamente van a dedicar una semana, sino que se inauguró con este Domingo de la Palabra de Dios un año dedicado al estudio de la Biblia. Entonces, pues, qué mejor que así sea. Ve los frutos que puede traer hacerle caso al Papa. Y yo pensaba, todas estas personas, sobre todo en la página de inglés de Facebook, que me cuestionaban, ¿y para qué le hacemos caso al Papa? O sea, imagínate qué clase de preguntas son esas. Y qué absurdo que un laico tenga que estar defendiendo al Papa de otro laico. Esas son tonterías, pero bueno. Pero yo pensaba,
esas personas que cuestionan por qué hay que hacerle caso al Papa, lo mismo que los sacerdotes que hicieron caso omiso, como aquí la persona que dice, yo le mandé la información al padre y no dijo nada. O sea, como ¿para qué piensan ustedes? Y ya sé que seguramente esos sacerdotes no están viendo este video y si lo están viendo se van a enojar conmigo y no van a contestar, pero ¿como para qué piensan ustedes que tenemos un papa? ¿Como para qué piensan ustedes que Jesús dejó un vicario? ¿Como para qué piensan ustedes que dejó a Pedro en su lugar? O sea, si es para ignorarlo, si es para no hacerle caso, de eso no se trata tener un papa. Y para eso no puso Cristo a un vicario suyo aquí en la tierra. Si lo puso es para que le hagamos caso. Y si nos está guiando para llegar a Él, en este caso, a través de dedicar un domingo a destacar la palabra de Dios, pues hay que hacerle caso al Papa. Si no, ¿para qué lo queremos? Si no es para hacerle caso. No, ¿no crees? O sea, ese es mi sentir y pues lo comparto aquí contigo, no sé tú qué pienses, pero realmente ese es mi sentir. O sea, quien no le hace caso al Papa, entonces como ¿para qué cree que tenemos un Papa? ¿No? Pero bueno, pues en fin, gracias a las personas que han visto este video, ya sea la transmisión en vivo o ya sea la grabación del video. Yo en verdad los invito a que esta emoción que suscitó en sus corazones este primer domingo de la palabra de Dios, no solamente se quede en ese asombro, que sí, lógicamente la palabra de Dios tiene que asombrarnos, sino que se convierta quizás en el principio de que esta palabra de Dios se vuelva un diálogo personal entre Dios y tú, porque la palabra de Dios está viva. La Biblia no contiene escritos de hace miles de años. A diferencia de escritos de hace miles de años o de hace cientos de años, las palabras que están escritas en la Biblia son palabra de Dios y por consiguiente son palabras vivas. La palabra de Dios está viva. Dios nos sigue hablando aquí y ahora a través de esas palabras que pronunció hace miles de años. Y ciertamente que el que abre su corazón y pone atención se da cuenta de cómo a través de esa palabra escrita hace tantos años, Dios le habla en primera persona. A veces nos quejamos de que no escuchamos a Dios. Y yo siempre digo, ¿quieres oír a Dios? Abre tu Santa Biblia. Ahí escucharás su palabra si abres tu corazón. Así que mi deseo más sincero es que este domingo de la palabra de Dios, si suscitó en ti esa emoción por la escritura, haga que te la tomes como un alimento. Acuérdate que no solamente de pan vive el hombre, no solo el pan eucarístico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra de Dios está plasmada en la Sagrada Escritura. En verdad, acompaña tu vida de la palabra de Dios, porque nutrirá tu vida, nutrirá tu alma, te dirá por dónde no, y le dará sentido en verdad a tu existencia. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.